No es Sí. nuevo que fuerzas militares venezolanas incursionen en Colombia y no pase nada. Nicolás Maduro con estas maniobras militares que pues se inventó para aparentar que está atacando el problema y aparentar también que está preocupando por los desplazados. Vimos a Diosdado Cabello en la frontera, en la región del Catatumbo, y hubo también preocupación por el sobrevuelo de aviones militares venezolanos por toda la frontera. ¿Cree usted que hay tal vez peligro de violación del espacio aéreo colombiano, de incluso invasión de territorio colombiano por parte de las tropas de Maduro y que Petro no hace nada? Mire, el tema del sobrevuelo de las naves que se visibilizaron desde el 22 de enero, es decir, desde Sí, ayer en la mañana, evidentemente es algo que nos pone a pensar absolutamente a todo. La Fuerza Aeroespacial Colombiana, como se llama, tiene en su página oficial registrado precisamente este sobrevuelo, que ahí van, dicen eh, que a Iván Velázquez, que es el ministro de Defensa, que ya le habían informado precisamente de este sobrevuelo y entonces que se lo había comunicado a la Cancillería y que iban a emitir pues una carta solicitando las explicaciones específicas de por qué estos sobrevuelos en las zonas, sobre todo del Catatumbo, donde hay presencia, mejor dicho, donde está ocurriendo este conflicto. Estamos hablando nosotros de que la violación del espacio aéreo, y lo dice en algunos informes, ha sido de más de 8 y 10 kilómetros, de acuerdo sobre el espacio aéreo colombiano. Esto es delicado, ¿sí? claro. Porque, pero obviamente desde Caracas, pues han dicho los grandes, o sea, los directivos y los mandos, han dicho evidentemente que este es un ejercicio militar que simplemente se articula con la presencia de los 2.000 hombres que se han enviado a la frontera con el fin de preservar el territorio venezolano de la incursión de los grupos al margen de la ley. Claro. Entonces, en estos momentos, pues el uno dice mentiras y el otro lo secunda y lo tapa, pues, hombre, Sí, es muy sí, difícil, pero ¿sabes? no es más delicado incluso que tal vez en un gobierno de Iván Duque, por ejemplo, eso inmediatamente pues habría generado una respuesta de Cancillería. No es más delicado que Gustavo Petro pues simplemente no diga nada y si está violando territorio colombiano y se está invadiendo parte del territorio colombiano, él simplemente sea cómplice y no diga nada. ¿No es más delicado eso incluso? Mire, ¿por qué cree usted y por qué creen ustedes que Gustavo Petro se fue para Haití? ¿De acuerdo? En semejante, Todo el mundo se lo pregunta. en semejante conflicto, ¿por qué arranca para Haití? ¿Por qué sucede el sobrevuelo cuando él está por fuera del país? ¿Por qué este tipo de acciones no le han a él generado? Él considera que con haber estado el sábado en la zona de Tibú con el ministro, con los ministros y con los generales hablando de qué era lo que estaba sucediendo en el Catatumbo, con eso ya supuestamente dejó todo listo. No, él tiene que estar en Palacio, él tiene que estar al frente de estas operaciones militares de recuperación de territorio. El silencio de este señor, el silencio del presidente Gustavo Petro es algo que a nosotros nos tiene, digamos, muy nerviosos, pero además muy pensativos en la capacidad de respuesta que tiene él frente a esta muy clara violación del territorio colombiano por parte de las fuerzas militares venezolanas. ¿De acuerdo? No es nuevo que fuerzas militares venezolanas incursionen en Colombia y no pase nada. Nosotros hemos visto imágenes cuando en los ríos, hombre, se han enfrentado, o mejor dicho, se han encontrado más bien lanchas, ¿de acuerdo? Lanchas militares de un bando y del otro, perdón, de un país y del otro, y sabemos nosotros que muchas veces están sobre este territorio. Hemos conocido nosotros de bastantes incursiones que ha habido por parte de militares a pie que han entrado hasta la zona de la Guajira, de la Alta Guajira, para Sí. precisamente hacer algunas incursiones dentro del territorio colombiano. El silencio de estos presidentes, o de este presidente sobre todo, eh, hombre, nos tiene a nosotros muy consternados, pero sobre todo sabemos que no contamos nosotros con un presidente que evidentemente vaya a levantar su voz y a levantar su posición frente al gobierno venezolano.
Sí. Francisco, ya para terminar, no quitarle más tiempo, hay quienes dicen que no es casualidad que esto haya explotado justo días después de la fraudulenta juramentación de Nicolás Maduro y que podría tal vez ser una especie de presión o pase de factura a Gustavo Petro por no haberlo reconocido como él quiere. Simplemente envió al embajador, pero pues Maduro hubiese querido tener a Petro allá y que le dijera que reconoce los resultados. Muy ambiguamente, Petro ha dicho que no lo reconoce, pero envía el embajador a su fraudulenta toma de posesión. Pero parece que eso no era lo que Maduro quería, que quería más. ¿Cree que esté aprovechando Maduro para presionarlo, para pasarle factura, para que pues de alguna manera, siendo el país vecino y pues tan importante, se le ponga 100% de su lado? Yo pienso que Nicolás Maduro tiene claro que necesita empezar a rodearse de sus mandatarios amigos más Claro, cercanos. Hablamos nosotros de Gustavo y hablamos nosotros de Lula da Silva y hablamos nosotros de claro. todos esos que le pueden ayudar a él a concentrar muchísimo más ese territorio que necesita él de lucha antiimperialista, No, y más como lo ahora llama. que llegó Donald Trump, ¿no? Y ya dijo que no le va a comprar más petróleo a Venezuela y ya reconoció a Edmundo González oficialmente como presidente y no a Maduro, ¿no? Cuando estuvieron haciendo un lobby enorme a ver si lograban que Trump dejara pasar todo por debajo de la mesa, ¿no? Pero no, parece que no le funcionó. Exactamente, exactamente, y eso yo me imagino que lo debe tener bastante pensativo, ¿no? Sobre todo mirando a ver cómo va a negociar, porque nosotros sabemos que el principal socio comercial de compra del crudo, pues es Estados Unidos, ¿de Claro, acuerdo? claro. Y por eso mismo jamás Estados Unidos iba a entrar en incursión con Venezuela, pues para tumbar a Maduro, como lo decían en algún momento y como se Sí. pensaba. Eso no va a pasar, pero sí puede generar ese tipo de bloqueos con el fin de que el régimen sienta un poco esta posición dura de Estados Unidos. Ahora, Maduro necesita que Colombia sea su aliado y Gustavo Petro es el presidente perfecto para hacerle caso, ¿de acuerdo? Porque sabemos nosotros que es muy alcahueta con muchas de las acciones de Maduro. Gustavo Petro es experto en mandar mensajes diciendo no estoy de acuerdo, pero sí, ¿de acuerdo? Sí, No sí. considero que sea presidente, pero sí que haya nuevas elecciones, por ejemplo, que esas han sido sus declaraciones. Miren, si esto es una retaliación o si esto es una posición fuerte de Presión, sí. Nicolás Maduro, exactamente, pues precisamente porque Gustavo Petro no fue, hombre, pues puede uno pensarlo, ¿de acuerdo? Puede uno decir, pero nosotros sabemos que Nicolás Maduro es provocador y es bastante provocador. Él varias veces ha puesto sus tanques en la frontera, varias veces ha puesto su armamento y su infraestructura militar en los muchos kilómetros, en los 600 kilómetros que nosotros tenemos de frontera con Venezuela. 2000, Y, 2600. bueno, pero Y solo en Norte de muchísimo más. Santander son un grupo, ¿no? Claro, sí. Ahora, sí, 2.600 kilómetros y ha sido provocador y ha sido pecho fino, ¿no? Para provocar a Colombia. Evidentemente, pues la diplomacia y la asesoría obviamente no le ha permitido a ninguno de los presidentes, porque ni siquiera Uribe y mucho menos eh, eh, ni Santos, Duque Duque, sí. le iban a caer en esa provocación, ¿de acuerdo? Hay muchos intereses que hay que controlar, pero sobre todo hay toda una postura diplomática internacional que también tiene que tener una postura racional. Entonces, no sabemos, pero no es raro que perfectamente pueda ser, digamos, una retaliación de Nicolás Maduro, porque precisamente Gustavo Petro no fue a su posesión. Yo creo de todas maneras, José Gregorio, que hay mucha tela para cortar todavía, que Claro. este tema de el Catatumbo era un tema cantado desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y con esta política de paz total que tenía este gobierno, en la que tenía de brazos cruzados para que los militares no incursionaran y no ataquen a los grupos que estaban negociando o que estaban en diálogos con el gobierno nacional, pues evidentemente se prestó para que se fortalecieran esas acciones criminales y delictivas en estas zonas como el Cauca, como la Alta Guajira y como
el Catatumbo, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros creemos que el gobierno, después de que ya tiene la atención internacional y que quiere ver qué carajos es lo que va a hacer el gobierno con su capacidad de respuesta a estos hechos delictivos y además con esta declaratoria de conmoción interior, pues tiene que darle vía libre a los militares para que puedan recuperar la zona, ¿de acuerdo? Hay que mirar qué va a pasar. Sí, vamos a esperar entonces qué sigue ocurriendo. Por el momento le doy las gracias a Francisco Espinel, amigo de la casa, periodista colombiano y pues muy conocedor de la zona porque es de allí, del norte de Santander, del departamento norte de Santander, fronterizo con Venezuela y pues conoce muy bien cómo se ha venido desarrollando toda esta situación y pues nos ha hecho un análisis y nos ha dado un balance bastante preciso. Muchas gracias, Francisco. José Gregorio, siempre es un placer estar en Pan Am Post y nada, un amigo que está dispuesto siempre a colaborar. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos.